Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y ya tenemos en línea a Otoniel Martínez, docente universitario de más de 20 años dando materias de historia y geografía en varios de los colegios. Acá en la zona es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global. Es representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, también en el Manglar, en el Eduardo Blanco. Es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral, gran amigo, siempre los jueves es ya parte del equipo de Gente y Ciudad, donde está para hablarnos de historia. Y bueno, a veces de historia, él también trae a colación importantes personajes. Hoy vamos a conocer acerca de José Gil Fortul, historiador y político. ¿Cómo estás, Otoniel? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo está todo? María Alejandra, fíjate, tú estabas, yo también, yo te voy a decir algo, yo salgo imaginándome a mi Venezuela bella todos los días. Ay, para que todo esté tomando la palabra de lo que estaba diciendo hace unos minutos. Uno es lo que imagina. Bueno, yo me imagino que Venezuela sea lo mejor y así salgo yo también de lo mejor. Claro, vamos a visualizarnos allí, convertirlo en realidad. Pero sabes que no nos quedemos en la imaginación y en el sueño. Vamos a hacer acciones individuales que transformen y nos lleven para allá, ¿no te parece? Claro, para eso estás tú allí donde es en tu espacio, y para eso estoy yo también en el mío, y todos los que estamos en nuestro espacio, pues dando lo mejor de cada uno cada día. Claro, porque además conocer de la historia, eso nos da querencia, eso nos da arraigo, y esa es la labor que entonces nosotros estamos haciendo en función de lograr esa mejor Venezuela. Vamos a hablar de José Gil Fortul. Cuéntanos, Otoniel. Precisamente, si alguien hizo un esfuerzo tremendo por lograr un arraigo y sembrar identidad en cuanto a conocimiento de la historia, fue José Gil Fortul, creador de una vasta bibliografía en materia de historia e investigación histórica, no solamente para el ciudadano común, empezando por los niños, por los jóvenes. De hecho, a él se le encargó escribir una historia de Venezuela para los educandos a finales del siglo XIX, durante el gobierno de Ignacio Andrade. ¿Quién fue José Gil Fortul? José Gil Fortul fue un personaje que es barquisimetano, pero como en aquellas épocas, pues en las provincias, las familias, digamos, que tenían los recursos, mandaban a sus hijos a la ciudad de Caracas a estudiar en la universidad. Él fue a la Universidad Central de Venezuela, se doctoró en Ciencias Políticas, y estando en la universidad, pues desarrolló una capacidad de estudio y de investigación muy grande por la historia venezolana. Se involucró en muchos procesos, María Alejandra, también tanto intelectuales como políticos, propios de la época. En aquella época, el que pensaba mucho, el que trabajaba mucho, el literato, el historiador o el intelectual, terminaba de alguna forma también creando pensamiento político. Y bueno, pues él se involucró como abogado también se involucró muchísimo en el trabajo, en la elaboración de textos y de ideas que tentaron en gran medida parte del pensamiento positivista venezolano del siglo XX. Ahora, y dentro de eso, ¿qué podemos destacar, no? Porque interesa saber lo que ha desarrollado y ese sentido que a veces le quieren dar a la historia, o esos toques particulares que le quieren dar a la historia, quizás para manejar el pasado y controlar el presente. Lo importante más bien de conocer. Cuéntanos. Así es, mira, bueno, uno de sus aportes fundamentales, estamos hablando de un personaje, María Alejandra, que también ocupó cargo público. Sí, primero, porque nos hablaste que es político y háblanos de la referencia y lo que logró, pues. Sí, desde el punto de vista político, pues como fue llamado a colaborar con gobiernos, en todo caso él colaboró con los gobiernos del caudillismo, propios del caudillismo, de finales del siglo XIX, y le tocó trabajó en la transición hacia la era moderna en Venezuela. Me explico, trabajó en el gobierno de Ignacio Andrade, luego trabaja con Cipriano Castro, y luego en el gobierno de Cipriano Castro en cierta forma es atacado por opiniones públicas que hizo en favor de la legitimidad de los gobiernos, y fue posteriormente pues llamado a trabajar en el gobierno de Juan Vicente Gómez, que era enemigo de Cipriano Castro. En el gobierno de Gómez termina siendo presidente provisional de Venezuela después de haber sido electo en el Senado. Es presidente provisional en una época en la que las conspiraciones estaban a la orden del día. Gómez iba a enfrentar una conspiración de Román Delgado Chalbot, y para enfrentarlo pues decidió colocar en el gobierno mientras tanto a José Gil Fortul. Ese mientras tanto duró varios meses. Ahora bien, José Gil Fortul, su logro.
cuando era un muchacho de 21, 22 años, estaba en la universidad, se le ocurrió estudiar el sistema electoral de Venezuela. ¿Cómo se elegían los gobernantes en el país? Desde la época de la creación de la República formalmente, de la Constitución de 1830 en adelante. Y encontró que en principio el voto era solamente reservado en 1830 a los hombres libres mayores de 21 años y que tuvieran una renta superior a 50 pesos anuales. Es decir, si usted no tenía nada, si usted no tenía una casa, usted no podía votar. Y de paso que fuera hombre libre, que eso era una afrenta, pues obviamente era un reconocimiento de que el país había esclavitud. Luego así los cambios del sistema electoral, y encontró que el sistema en Venezuela no era ni universal, ni directo, ni secreto en la época en que él estaba estudiando en la universidad, en 1885 aproximadamente. Entonces escribe un artículo en la prensa caraqueña de aquella época. Ese artículo generó bastante material de opinión, porque lo llamó el sufragio, medidas y garantías para su libre ejercicio en Venezuela. Pero fíjate lo que escribió. De hecho tengo un extracto de ese artículo, y en el artículo él escribe lo siguiente: el acto de votar únicamente es base legítima del gobierno en el momento en el cual el ciudadano toma conciencia de su ejercicio y que su ejercicio no culmina en las urnas electorales, pues el sufragio es la máxima expresión de la voluntad libre convertida en acción continua y en vigilancia cívica. Por tanto, el ejercicio del sufragio tiene que estar vinculado con la participación del ciudadano en la vida y en las acciones del gobierno. ¿Qué te parece eso en 1883, María Alejandra? Sí, pero me llama la atención esta referencia al positivismo venezolano, que quisiera me la desarrolles para saber el aporte en ese sentido que trajo a Venezuela, ¿no? Porque es una visión que en aquella época podía decirse que es innovadora, ¿no? Sí, porque la corriente positivista plantea el estudio de la historia desde sus propios orígenes, con bases objetivas, con una base rigurosamente científica, bajo hechos comprobables y evidenciables, no sobre la raíz de que escriba la historia según el gobernante, sino según la realidad objetiva del país. Claro, lo que pasa es que a veces se dice que lo objetivo no es real. Es complicado. Exacto. Es complicado. Porque también todo depende del lente con que lo mires, ¿no? Sí, aún así escribió una historia constitucional que es la que sigue siendo el texto de referencia al derecho constitucional de Venezuela, lo escribió en 1909. Sí. Es una tremenda obra, y de hecho es el primer libro, el primer texto en el que se narran y se señalan errores de los gobiernos en 1890 y 1829 en relación con el tema de las fronteras de Venezuela. Y él planteó allí varios errores por mitos también, por creencias, que se decía que las fronteras se cuidaban por sí solas. Y él demuestra que no es así, que tiene que haber una acción, una presencia, un acto formal del gobierno en cada uno de sus espacios limítrofes, porque eso es la garantía de la defensa del territorio nacional. Eso lo escribió en 1909. Sí, imagínate tú la importancia de este señor que también tuvo una vida diplomática, ¿no? Sí, como no, fue cónsul muy joven, pero todo esto muy joven, María Alejandra. Empezó su carrera política y muy joven, en plano ascendente. Sí. De 24 años fue cónsul en Francia, también fue cónsul en Inglaterra, y se codió con lo mejor de la autoridad política de aquella época, y por supuesto con la investigación científica que estaba muy en boga en aquel tiempo, vinculando el estudio de la historia con los estudios antropológicos y sociales. Sí. Esa mezcla pues la llevó a su obra, y de verdad que su obra es magnífica, su obra es excelente, la obra literaria desde el punto de vista de la historia. Sí, pero se dice que fue uno de los defensores de el general Juan Vicente Gómez, ¿no? No sé si hay una contrariedad. Sí, hay una contrariedad muy grande, porque él escribió todo eso en 1909, pero en 1911 entra el gobierno de Gómez, en 1913 es presidente interino, y luego permanece vinculado al régimen gomecista hasta su caída en 1936, que
es prácticamente sacado de la escena política del país. López Contreras, al asumir, pues evidentemente borró todo vestigio de personas que hubiesen trabajado con Vicente Gómez, precisamente por lo oprobioso de su régimen. Y eso es lo que en gran parte, y es lamentable, pues, sí, mancha la obra de José Gil Fortul desde el punto de vista jurídico, que hizo cosas importantes, pero que incluso a favor del voto femenino, pero eso se perdió. sí, Nadie mira, reconoció eso. ¿y por qué muere en Estados Unidos? Él murió en Venezuela. En Estados Unidos, sí, Venezuela se llamaba diferente. Estoy pero aquí sí vivió fuera del país muchos años. Y además, él se vio obligado a abandonar Venezuela 2 veces. Ajá, eso es lo que te iba a decir. Bien. Bueno. Por la vinculación con gobiernos que llegó un gobierno y bueno, mira, claro, tú trabajaste con esta gente y fuiste muy máximo defensor, así que no te quiero aquí. Bueno, perseguido. Perseguido. Bueno, gracias, Otoniel. Vamos a ver a quién conocemos en próximas oportunidades. Y bueno, te cuento que nos quedan 2 semanas y vamos entonces preparando el cierre de lo que será nuestro año. Creo que tenemos un balance positivo en materia de conocer la historia venezolana, la historia de nuestra zona, y nos hemos apoyado muchísimo en ti. No te voy a despedir todavía, pero sí tengo que empezar a agradecértelo. Gracias. Ya eres parte del equipo, que es Otoniel Martínez, docente universitario de más de 20 años dando esas materias de historia y geografía. Por eso lo tenemos aquí todos los jueves. Docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global. Es representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes. Docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, también en el Manglar y en el Eduardo Blanco. Abogado, especialista en Derecho y Administrativo y Laboral. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.